Imagina esto, alguien abre el correo y encuentra una respuesta positiva que llevaba meses esperando. Antes de leerla, el cuerpo ya lo sabe. Sube un calor al pecho, aparece una sonrisa que no pidió permiso y la respiración se vuelve amplia. Sin ver la firma, ya hay agradecimiento. No porque el papel lo confirme, sino porque el corazón lo anticipó. Esa fracción de segundo, previa a la prueba, es la puerta de la que vamos a hablar, el agradecimiento anticipado. Tal vez has luchado con afirmaciones repetidas, visualizaciones densas o listas interminables, y aún así sientes que nada se mueve. Has pedido, has insistido, has esperado, y el resultado parece esquivo. Eso agota. Y no es falta de merecimiento ni de inteligencia. Es que, sin darte cuenta, quizá estás agradeciendo como si faltara, en vez de agradecer como quien ya llegó. Ese pequeño desajuste cambia todo. Neville lo expresa con claridad radical, asume el sentimiento del deseo cumplido y camina en él. Fíjate que no dice piénsalo, sino asume el sentimiento. Eso es lo que el agradecimiento anticipado logra cuando se practica de forma genuina, coloca tu cuerpo, tu voz, tu mirada, en el estado de quien ya recibió. Y desde allí, caminas. Un error común es confundir agradecimiento con súplica camuflada. Por fuera suena a gracias, pero por dentro vibra todavía no. Ese todavía no sostiene la distancia. Neville lo desarma de raíz, la imaginación crea la realidad. Si imaginas desde la carencia, aunque uses palabras bonitas, el molde sigue siendo carencia. El cambio no es semántico, es somático, como respiras, como te sientas, el peso de tus hombros, el tono con que dices gracias. Piénsalo así, alguien que ya consiguió lo que quería no agradece en puntas de pie. Agradece plantado, con certeza tranquila. Esa postura interna, repetida suavemente, es un imán silencioso. Neville lo remacha con una de sus líneas más contundentes, una suposición, aunque sea falsa, si se sostiene, se endurecerá en hecho. Sostener es clave, no se trata de forzar todo el día, sino de entrar y habitar ese estado con naturalidad, como quien vuelve a casa. Otro tropiezo habitual es querer sentir fuegos artificiales. No hace falta. A veces, el agradecimiento anticipado es un suspiro y un gracias que solo tú escuchas, pero que sabe a final feliz. Neville lo diría en una frase ya clásica, el sentimiento es el secreto. No la intensidad teatral del sentimiento, sino su calidad, un gracias que descansa, no que persigue. Volvamos a la escena del correo. Antes de abrir, hubo un instante de certeza silenciosa. Ese es el estado. Lo puedes invocar sin pantalla, sin sobre, sin notificación. Agradecer anticipadamente no es mentirte, es alinearte con la ley de tu imaginación operando ya a favor. Cuando lo haces, dejas de pedir desde el vacío y empiezas a reconocer lo recibido en tu interior, que es donde Neville ubica el origen de todo, tu conciencia es la única realidad. Si notas resistencia, aflójala con ternura. No hay juicio aquí. Prueba algo simple, cada vez que tu mente diga falta, tu cuerpo responde gracias con una exhalación que suelta peso. Ese gesto lleva tu atención del todavía al ya. Es pequeño, pero decisivo. Porque, como enseñó Neville, la escena interna que habitas con agradecimiento constante es el puente por donde vienen los hechos. Hoy, el puente está frente a ti. Cruzas cada vez que dices gracias como quien ya llegó. ¿Listo para habitar ese estado? Aquí empieza tu tránsito. Imagina que alguien camina hacia una reunión crucial. No hay garantía de nada, pero dentro de esa persona hay una serenidad firme, una especie de gratitud silenciosa que no depende del resultado. Mientras avanza, siente que todo se está acomodando a su favor. No porque el exterior lo demuestre aún, sino porque su interior ya lo decretó. Ese tipo de agradecimiento, el que se siente antes de ver, es la base del estado creador del que hablaba Neville. Y aquí vale detenerse un segundo. Porque quizá durante mucho tiempo has creído que agradecer solo sirve cuando algo ya ocurrió.
O que agradecer antes de tiempo es imaginar demasiado. Sin embargo, como dice Neville, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que sientas el tono de la realidad. Ese tono de realidad no es imaginación ingenua, es la resonancia interna que actúa como brújula. Un error común es creer que el camino hacia una manifestación depende únicamente de decisiones externas, contactos, oportunidades, acciones, condiciones. Todo eso puede ayudar, sí, pero siempre aparece después del estado. Neville lo aclara al decir, el mundo es un espejo, eternamente reflejando lo que haces dentro de ti. Si el interior vive en duda, el espejo devuelve duda. Si el interior vive en agradecimiento anticipado, el espejo responde con puentes y posibilidades que antes parecían invisibles. Piensa en un ejemplo, alguien busca un cambio en su vida, pero cada noche se duerme repasando lo que no funciona. Esa repetición, sin mala intención, fija un estado contrario al deseo. Y al fijarlo, sin querer, la persona camina en un rumbo que no desea. ¿Cómo se destraba ese círculo? No es gritando más fuerte lo que se quiere, ni forzando entusiasmo artificial. Es entrando en el estado que ya tiene lo deseado y agradeciéndolo desde ahí. Neville lo expresa así, tú te conviertes en aquello de lo que estás consciente de ser. No dice te conviertes en lo que quieres, sino en lo que estás consciente de ser. Ese es el verdadero poder del agradecimiento anticipado, te devuelve a tu identidad creadora. Te recuerda que el punto de partida no es el mundo, sino tu conciencia. Y desde ese lugar, el camino cambia sin que tengas que empujarlo. Neville lo describe de manera impecable, un estado de conciencia siempre se externaliza. Cada estado tiene una ruta propia. Un estado de carencia crea obstáculos. Un estado de agradecimiento crea puentes. Imagina a alguien que decide vivir desde el agradecimiento anticipado por una oportunidad que desea. No repite frases maquinalmente, más bien sostiene una sensación íntima de haber sido favorecido. Esa sensación no es ruido, es señal. Es un mensaje que emite sin palabras. Con el tiempo, comienzan a aparecer coincidencias, conversaciones clave, momentos alineados. No porque algo mágico los trajo, sino porque el estado ya estaba marcando el camino. No eres tú quien crea el camino, es el estado que habitas. Y el agradecimiento anticipado es el estado más rápido para que tu mundo externo lo reconozca. Porque cuando agradeces como quien ya recibió, entras en el ritmo de tu deseo y la vida responde al compás. Imagina a alguien que se despierta una mañana con una sensación distinta. No ha ocurrido nada extraordinario afuera, pero por dentro hay una claridad nueva, como si algo hubiera encajado. Mientras prepara su día, nota que sus pensamientos ya no giran alrededor de la duda habitual. En su lugar, aparece un agradecimiento sereno, casi inevitable, como si la vida ya le hubiera entregado lo que anhela. Esa sensación, apenas un matiz, pero real, es el inicio de una transformación de identidad. Neville enseñaba que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esta frase suele pasar desapercibida porque, a primera vista, parece sencilla. Pero es un mapa entero. Cambiar tu identidad interna no requiere esfuerzos titánicos, requiere habitar un estado emocional que corresponda a quien ya vive su deseo. Y el agradecimiento anticipado es la puerta más directa hacia ese estado. Muchos tropiezos nacen de intentar manifestar algo desde una identidad que todavía se percibe limitada. Es decir, se quiere un nuevo resultado sin asumir la versión interna capaz de sostener ese resultado. Neville lo explica así, debes reclamar dentro de ti aquello que deseas ver manifestado fuera. Cuando agradeces anticipadamente, no solo te alineas con el deseo, te alineas con la persona que lo vive. Veámoslo en un ejemplo. Alguien desea estabilidad en un área de su vida y trata de afirmarlo, imaginarlo y pensarlo, pero cada día termina sintiéndose igual que antes. Sin darse cuenta, actúa desde el estado de quien busca, no desde el de quien ya encontró. Sin embargo, cuando empieza a agradecer de un modo auténtico, no forzado, no tenso, surge un cambio sutil, la respiración se vuelve más amplia.
Las decisiones se vuelven más claras y el comportamiento refleja más seguridad. Ese agradecimiento no es un adorno emocional, es un reajuste de identidad. Neville lo detalla con precisión: toda transformación ocurre mediante un cambio de conciencia. Nada externo tiene que cambiar primero. La identidad que sostiene tu realidad es completamente interna, y el agradecimiento anticipado actúa como un molde que define esa nueva forma. Cuando agradeces como quien ya es, empiezas a responder a la vida desde otra altura. Uno de los malentendidos habituales es pensar que esta transformación debe sentirse espectacular, como un momento dramático o una epifanía. Pero Neville insistía: la sensación más natural es el secreto. No buscas una explosión emocional, sino una familiaridad tranquila con tu nuevo ser. Una naturalidad que va ocupando espacio dentro de ti hasta que ya no tienes que intentar sentirlo, porque simplemente se vuelve tu estado habitual. Imagina que esa persona del ejemplo sigue moviéndose con ese agradecimiento interno día tras día. No está esperando señales, está viviendo desde la señal. Y con el tiempo, empiezan a aparecer oportunidades y situaciones que coinciden con su nueva identidad. No es casualidad. Como dijo Neville, tu disposición interna determina los hechos de tu vida. Eso es lo que el agradecimiento anticipado hace: no solo acerca el deseo, te convierte en alguien capaz de vivirlo. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad no tiene elección, debe corresponderle. Imagina a alguien sentado en silencio después de un día confuso. No hay claridad sobre cómo resolver lo que enfrenta, pero, de pronto, aparece un pensamiento inesperado, una especie de reconocimiento interno de que algo bueno ya está en marcha, aunque todavía no pueda verlo. Ese pequeño destello se siente como un agradecimiento adelantado, una certeza suave que no depende de pruebas externas. Lo interesante es que, desde esa sensación, la pesadez del día pierde fuerza. Y ahí, justo ahí, empieza a formarse el puente del que hablaba Neville. Porque, aunque muchos creen que para avanzar hacia un deseo se necesitan estrategias, contactos o esfuerzos inmensos, Neville enseñaba algo mucho más profundo. Los movimientos de tu mundo exterior están producidos por los movimientos de tu imaginación. Nada cambia afuera hasta que un movimiento interno ocurre primero. El agradecimiento anticipado es ese movimiento. Un tropiezo frecuente es creer que el camino hacia la manifestación debe verse desde el inicio. Se quiere una evidencia que dé seguridad, se quiere tener claro cómo vendrá lo deseado. Pero, como decía Neville, el puente de incidentes aparecerá por sí solo. Esto significa que no tienes que diseñar el camino, lo diseña tu estado. Por eso, agradecer anticipadamente no es solo un gesto emocional, es una instrucción para tu universo interno. Pensemos en un ejemplo. Una persona busca avanzar en un proyecto importante, pero siente que ha llegado a un punto sin salida. Cada día repite las mismas preocupaciones, esperando que algo externo se resuelva. Hasta que una noche, en lugar de insistir en lo que falta, decide descansar en un agradecimiento sencillo, uno que brota de la sensación de que ya está siendo guiada hacia la solución. No está imaginando escenas detalladas ni intentando controlar resultados, solo se permite sentir esa gratitud como si ya hubiera ocurrido un giro favorable. Lo curioso es que, días después, surgen oportunidades inesperadas, conversaciones nuevas, ideas más claras, pequeñas coincidencias que marcan un nuevo rumbo. Eso es el puente de incidentes. Neville lo explicaba así: el estado que ocupas determina el mundo que experimentas. Y el agradecimiento anticipado te coloca en el estado que ya contiene el desenlace deseado. No empuja el puente, lo revela. Un malentendido común es creer que el puente debe sentirse mágico o espectacular. Pero Neville insistía: la vida sigue el patrón más natural del mundo. Eso significa que los hechos pueden parecer cotidianos, casi obvios, pero están perfectamente alineados con el estado que asumiste. El agradecimiento anticipado no provoca milagros escandalosos, provoca coherencia. Imagina a alguien que adopta esta actitud interna con constancia suave, sin ansiedad, sin urgencia.
Cada vez que su mente intenta regresar a la duda, vuelve a esa sensación de gratitud que reconoce que algo ya se movió. Con el tiempo, ese estado se hace tan familiar que deja de parecer un esfuerzo y se convierte en un clima interno. Y cuando eso sucede, los hechos del mundo ya no pueden contradecirlo. Como enseñó Neville, la realidad sigue a tu imaginación. El secreto del puente no está en buscarlo. Está en sentir que ya recibiste. Desde ese sentimiento, el camino se organiza sin que tengas que entenderlo. Tu única tarea es sostener la gratitud que corresponde al final cumplido. El resto, llega solo. Imagina a alguien que lleva días sintiendo una inquietud constante. No es miedo extremo, pero sí un ruido interno que aparece cada vez que piensa en lo que quiere lograr. Esa sensación de "y si no pasa" se cuela entre sus pensamientos, como una sombra que le impide descansar. Sin embargo, una tarde, mientras reflexiona en silencio, surge dentro de esa persona un agradecimiento inesperado, uno que no proviene de la lógica sino del corazón. Es un gracias que no pregunta, que no negocia, que simplemente se afirma. Y en ese instante, la duda comienza a deshacerse. Neville explicaba este fenómeno con una precisión extraordinaria: el sentimiento de certeza es el camino para lograr tu deseo. La duda no se vence con argumentos ni con fuerza bruta, se disuelve cuando aparece un estado emocional más fuerte. El agradecimiento anticipado es justamente ese estado, sustituye la incertidumbre con una seguridad silenciosa. A veces, el error más común es creer que eliminar la duda requiere eliminar todos los pensamientos negativos. Pero Neville enseñaba lo contrario: no tienes que combatir la sombra. Enciende la luz. La luz, en este caso, es el sentimiento de gratitud antes de ver el resultado. Cuando la gratitud aparece, la duda pierde terreno porque ya no tiene dónde sostenerse. Pongamos un ejemplo. Una persona está esperando una respuesta importante y, aunque intenta mantenerse positiva, la mente insiste en mostrar escenarios negativos. Esa resistencia interna genera tensión, y la tensión alimenta más pensamientos de carencia. Pero llega un momento en el que esa persona, cansada de luchar mentalmente, decide rendirse, no a lo negativo, sino a una sensación de gratitud tranquila. No un agradecimiento obligado, sino uno que surge de imaginar que todo ya salió bien. Después de unos minutos respirando en ese sentimiento, algo cambia: la respuesta todavía no llegó, pero la duda ya no domina. Neville lo explicaba así: asume el tono del deseo cumplido y vive desde ese estado. Lo externo no puede evitar transformarse. No dice lucha contra la duda, dice asume el tono. El agradecimiento anticipado es exactamente eso: el tono emocional del final realizado. Otro tropiezo frecuente es confundir agradecimiento con positivismo forzado. No son lo mismo. El positivismo intenta convencer, el agradecimiento reconoce. Y es ese reconocimiento el que genera una identidad nueva. Neville lo resumió en una frase que cierra cualquier debate: lo que sientes que eres, eso eres, y eso atraerás. Imagina ahora que la persona del ejemplo continúa moviéndose desde esa gratitud interna durante el día. No está intentando suprimir pensamientos, simplemente está ocupando un estado más elevado. La duda puede intentar regresar, pero lo hace con menos fuerza. Cada vez que aparece, el agradecimiento anticipado la desarma sin esfuerzo. Es como agua cayendo sobre un fuego pequeño, la apaga sin discusión. Porque al final, la duda no se vence con presión. Se vence con estado. Y el agradecimiento anticipado es el estado más poderoso para reemplazar cualquier forma de miedo, inseguridad o ansiedad. Neville lo dijo con claridad: el sentimiento es siempre más fuerte que el pensamiento. Por eso, cuando agradeces antes, no solo enfocas tu mente, transformas tu vibración interna. La duda pierde su dominio porque ya no encuentra a quien dominar. Eres otro. Te convertiste en alguien que ya recibió, y desde ahí, la vida solo puede responder en consecuencia. Imagina a alguien que está evaluando una decisión importante.
No sabe qué camino tomar y siente que cualquier elección podría salir mal. Esa sensación de fragilidad le hace pensar que depende demasiado de factores externos, personas, circunstancias, tiempos. Pero un día, mientras reflexiona a solas, surge una comprensión profunda, una sensación interna de haber recuperado el control. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque en su interior se instaló un agradecimiento firme, como si la vida ya hubiera respondido a su favor. Ese agradecimiento se siente como autoridad. Una autoridad silenciosa, pero real. Neville lo explicaba con claridad: tú eres el poder operante. Esta frase no pretende inflar el ego, sino recordarte que la fuente de toda experiencia nace dentro de ti. Cuando agradeces anticipadamente, estás reconociendo que el poder no está en los hechos visibles, sino en el estado que eliges sostener. Y ese reconocimiento cambia completamente tu postura interna. Un error muy extendido es creer que tener autoridad interna significa no sentir dudas nunca más. Pero Neville enseñaba algo mucho más humano: la conciencia es la única realidad. Esto significa que puedes sentir dudas ocasionales y aún así mantener tu autoridad interna si eliges regresar al estado que corresponde al deseo cumplido. El agradecimiento anticipado es ese retorno. Es el puente que te reconecta con tu verdad. Pensemos en un ejemplo. Alguien quiere avanzar hacia un logro importante, pero cada vez que piensa en ese objetivo, aparece en su mente un viejo patrón de inseguridad. Comienza a dudar de sus capacidades, de sus recursos, de su camino. Hasta que, una tarde, se detiene y decide agradecer no porque ya lo obtuvo, sino porque dentro de sí lo siente como algo inevitable. Primero es un susurro, después un suspiro, luego una certeza. Esa gratitud no es un gesto bonito, es una afirmación de poder. Es una declaración silenciosa que dice: ya es mío. Neville lo resumió de manera brillante: el mundo es un reflejo y reflejará el estado que mantengas. Cuando agradeces anticipadamente, estás estableciendo el estado. No estás reaccionando al mundo, estás instruyéndolo. Otro tropiezo común es pensar que la autoridad interna debe sentirse como un impulso fuerte, casi heroico. Pero Neville insistía en algo mucho más accesible: lo que aceptas como verdadero determina tu realidad. La ley y la promesa. A veces, la autoridad interna no es un grito, es una aceptación tranquila. Es un sí pronunciado desde el fondo del ser, un sí que no pide permiso. Imagina que la persona del ejemplo continúa reconectándose con esa gratitud cada vez que la duda aparece. No para luchar contra la duda, sino para elegir un estado superior. Poco a poco, su forma de hablar cambia, su postura cambia, sus decisiones se vuelven más firmes. Ya no espera señales externas para sentirse capaz, su gratitud anticipada se convirtió en la señal. El agradecimiento anticipado no solo atrae resultados, te devuelve a tu propio centro. Te recuerda que tu vida no está en manos del azar, sino de tu conciencia. Neville lo declaró con contundencia: el poder está dentro de ti, no fuera. Cuando agradeces desde ese lugar, ya no pides desde la necesidad, afirmas desde la autoridad. Y en ese momento, tu mundo empieza a reorganizarse para obedecer a quien verdaderamente eres. Imagina a alguien que lleva semanas sintiendo que su vida está desordenada. No un caos extremo, pero sí una incomodidad constante, pequeños pendientes, decisiones pospuestas, situaciones que parecen fuera de control. Esa persona intenta organizarlo todo desde el exterior, pero mientras más se esfuerza, más se enreda. Hasta que un día ocurre algo diferente. En medio del cansancio, aparece una sensación pequeña pero profunda, un agradecimiento adelantado, una especie de alivio que surge sin explicación lógica. En ese instante, aunque nada cambió afuera, algo se ordenó adentro. Y ese orden interno comienza a reflejarse en el mundo. Neville enseñaba exactamente este principio cuando dijo: el exterior no es más que el resultado del interior. Quien intenta cambiar su vida solo desde las acciones externas se agota, porque está atacando síntomas.
En cambio, quien agradece anticipadamente organiza primero la causa y entonces el efecto se reordena por sí solo. Un error habitual es pensar que el orden interior implica controlar cada pensamiento. Pero Neville aclaraba que no se trata de vigilancia mental, sino de dirección emocional, solo debes mantener el sentimiento adecuado. Y el sentimiento adecuado para todo cambio real es el agradecimiento por el resultado ya logrado. Ese agradecimiento actúa como una fuerza silenciosa que alinea tu mundo interno. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene varias áreas de su vida avanzando a distintas velocidades. Eso le genera tensión, porque no sabe por dónde empezar ni qué atender primero. La mente entra en espiral, quiere resultados rápidos, teme equivocarse y se presiona a sí misma. Pero una noche, cansada de pensar demasiado, decide quedarse en silencio y sentir gratitud por una versión de su vida que ya está equilibrada. No imagina detalles, no fuerza imágenes, simplemente agradece como si ya estuviera viviendo ese equilibrio. Ese gesto interior, tan simple, cambia su energía. Al día siguiente, sin proponérselo, comienza a resolver cosas una por una, con naturalidad. Y en cuestión de días, lo que antes parecía abrumador comienza a ordenarse. Neville lo explicaba así: el estado que aceptas como verdadero organiza los hechos de tu vida. Agradecer anticipadamente es aceptar como verdadero un final que aún no se ha materializado, pero que ya se ha cristalizado dentro de ti. Y cuando ese final se vuelve tu estado, el mundo empieza a acomodarse para reflejarlo. Otro tropiezo frecuente es creer que el orden interior debe sentirse como una calma total. Pero Neville recordaba que el proceso puede sentirse suave, casi imperceptible. La transformación comienza como un leve cambio de sentimiento. No se trata de perfección emocional. Se trata de dirección emocional. Y la dirección más poderosa es la gratitud por el final cumplido. Imagina ahora a esa persona del ejemplo moviéndose desde esa nueva sensación. Ya no actúa desde la prisa ni desde la presión. Actúa desde el reconocimiento interno de que todo está saliendo bien. Y entonces, el mundo comienza a responder con coherencia, aparecen soluciones simples, decisiones más claras, sincronías que antes pasaban desapercibidas. Porque al final, la gratitud anticipada no solo ordena tu mente, ordena tu realidad. Cuando decides agradecer como quien ya vive el final deseado, estás colocando cada pieza de tu vida en su lugar. Imagina a alguien que ha pasado mucho tiempo intentando hacer que las cosas pasen. Se esfuerza, planifica, empuja, analiza cada detalle. Pero, a pesar de todo, la vida parece resistirse. Esa sensación de luchar contra una corriente invisible se vuelve agotadora. Sin embargo, un día ocurre algo diferente. Mientras piensa en su deseo, siente una gratitud inesperada, una gratitud que no tiene explicación lógica. De pronto, ya no está empujando, está reconociendo. No está forzando, está aceptando. Y en ese momento comienza a descubrir un poder que no sabía que tenía. Neville describía este poder con absoluta claridad: la imaginación en acción es Dios en acción. Cuando agradeces anticipadamente, no estás esperando un milagro externo, estás activando la parte de ti que crea todos los milagros. Ese agradecimiento no es un acto emocional, es un acto creador. Un error muy común es pensar que este poder depende del esfuerzo. Pero Neville insistía: no es por tu esfuerzo, sino por tu actitud interna. Es la actitud del que sabe, del que reconoce, del que agradece porque ya vio el final en su interior. Y esa actitud es infinitamente superior a cualquier empuje externo. Consideremos un ejemplo. Una persona intenta avanzar hacia un sueño que ha deseado durante mucho tiempo. Ha leído, ha trabajado, ha buscado caminos lógicos, pero siempre encuentra obstáculos. Hasta que una mañana, en vez de seguir presionando, se permite sentir gratitud por ese sueño ya cumplido. No imagina escenas complicadas, solo siente la sensación del ya lo tengo. En cuestión de minutos, la presión desaparece.
Y en los días siguientes, comienzan a aparecer oportunidades que jamás habían surgido durante los meses de esfuerzo intenso. Nada cambió afuera, hasta que cambió adentro. Neville lo explicaba así: todo lo que aceptas como verdadero en tu imaginación, el mundo debe confirmarlo. La clave es aceptar. No esperar. No esforzarse. No suplicar. Aceptar. Y el agradecimiento anticipado es la forma emocional más pura de aceptación. Otro tropiezo frecuente es creer que este poder depende de sentir emoción intensa. Pero Neville aclaraba que la intensidad no es necesaria, la sensación natural del deseo cumplido es suficiente. A veces, el verdadero poder creador se activa en un suspiro, en un gracias silencioso, en un instante de descanso interno. Es en esa suavidad donde se esconde la verdadera fuerza. Imagina que la persona del ejemplo continúa conectado con esa gratitud. No de manera obsesiva, sino natural. Cada vez que la duda intenta regresar, la gratitud lo desplaza. No como un combate, sino como una elección. Y poco a poco, esa persona empieza a notar señales, sincronías, movimientos inesperados. Cosas que antes parecían bloqueadas comienzan a fluir. Eso es lo que Neville quería decir cuando afirmaba: tu mundo es tu imaginación solidificada. Cada agradecimiento anticipado es una instrucción, un molde, una orden suave pero firme hacia la realidad. No ordenas con fuerza, ordenas con certeza. Y la realidad responde. Porque el agradecimiento anticipado no solo atrae el final deseado. Despierta en ti al creador del final. Y cuando recuerdas quién eres, tu mundo ya no puede seguir siendo el mismo. Imagina a alguien que lleva tiempo trabajando en su mundo interior. Ha aprendido a reconocer sus estados, ha descubierto la diferencia entre pedir y asumir, y poco a poco ha cultivado la gratitud anticipada. Aún así, hay un momento en el que duda: ¿de verdad será suficiente agradecer antes de ver? Esa pregunta aparece justo antes del punto de quiebre. Y mientras la piensa, sucede algo inesperado, surge una sensación profunda, una gratitud tan real que parece imposible negarla. Como si la vida ya hubiera respondido, como si el final ya estuviera escrito. Ese instante marca el cierre del proceso. Neville lo explicaba con absoluta precisión: el final dominado es el secreto. No dice imaginado, ni analizado, ni esperado. Dice dominado, es decir, sentido como algo ya obtenido. Y el agradecimiento anticipado es la forma emocional más auténtica de dominar ese final. Un error común, sobre todo al llegar al tramo final de una manifestación, es pensar que se necesita hacer algo más para empujar el resultado. Pero Neville enseñaba lo contrario: no trates de hacer que las cosas sucedan. Vive en el final y déjala ser. Eso significa confiar en que lo que ya aceptaste dentro de ti está obligado a tomar forma fuera de ti. El agradecimiento anticipado es esa confianza hecha emoción. Pensemos en un ejemplo. Una persona ha sostenido por semanas un estado de gratitud interna por un deseo profundamente anhelado. Sin embargo, en los últimos días siente ansiedad, como si el tiempo jugara en su contra. Esa ansiedad podría desviar todo el proceso, pero en un momento de quietud, la persona decide entregar la atención y volver al sentimiento que lo inició todo: un agradecimiento adelantado, sencillo, cálido. Y en cuanto lo hace, algo cambia. La presión desaparece. La ansiedad se disuelve. Y aparece una certeza: esto ya es mío. Desde ese instante, el desenlace externo se vuelve inevitable. Neville lo expresó así: cuando el sentimiento del deseo cumplido es tu estado natural, no puedes fallar. No se trata de sentirlo una vez, se trata de convertirlo en tu clima interno. Agradecer anticipadamente no es una técnica temporal, sino un hábito emocional que revela quién eres realmente. Otro tropiezo frecuente en esta etapa es creer que el final debe sentirse extraordinario, casi como una explosión espiritual. Pero Neville aclaraba: la libertad llega cuando lo imaginas como algo natural. Y la gratitud anticipada te permite sentir tu deseo cumplido como algo natural, no lejano, no complicado,
no imposible. Natural. Imagina ahora que la persona del ejemplo continúa sosteniendo ese agradecimiento sin esfuerzo. Ya no espera señales. Ya no busca confirmaciones. Ya no necesita garantías. Camina, habla y decide desde el final asumido. Días después, el mundo responde con precisión, una conversación clave, un mensaje inesperado, una oportunidad exacta. Lo que parecía improbable se manifiesta con facilidad. Ese es el punto más elevado del agradecimiento anticipado, no solo atrae resultados, transforma tu mundo en un reflejo fiel de tu identidad interna. Como afirmó Neville, la realidad sigue a tu imaginación tan fielmente como una sombra. Y así cerramos este viaje, agradeciendo antes, reconociendo tu poder creador y aceptando que tu final deseado ya está vivo dentro de ti. Lo externo solo puede obedecer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si algo de lo que escuchaste hoy encendió una chispa dentro de ti, entonces este mensaje ya cumplió su propósito. Todo lo que deseas comienza en tu mundo interior, y el agradecimiento anticipado es la llave que abre puertas que antes parecían cerradas. Recuerda siempre las palabras de Neville: lo que sientes como verdadero, eso se manifestará. Cada vez que eliges agradecer antes de ver el resultado, estás declarando quién eres y hacia dónde vas. No importa cómo haya sido tu camino hasta ahora, tu historia puede cambiar en el instante en que decides asumir el final que deseas. Mantén viva esa sensación, cuídala, protégela y obsérvate a ti mismo convirtiéndote en la prueba viva de que la imaginación es el poder más grande que existe. Si este contenido resonó contigo, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y ser parte de esta comunidad que cada día despierta un poco más a su poder creador. Gracias por estar aquí, y gracias por todo lo que ya estás manifestando. Nos vemos en el próximo video.